Radio Inter, El color de la tarde, con María José Bosch. Y no es que no le vayamos a poner entusiasmo al siguiente tema, lo que pasa es que probablemente es diametralmente opuesto al primero. Como les venía yo anunciando desde el sumario del programa, queríamos hablar de Projusticia. Además hemos trabajado en diferentes ocasiones con ellos para nuestra mesa de opinión de la temporada pasada. Queremos hablar de la lucha contra las denuncias falsas, de la custodia compartida, del síndrome de alienación parental o la institucionalización del asesinato de inocentes, es decir, el aborto, que son los principales argumentos de la asociación que hoy nos ocupa. En España, la situación de desventaja en la que se encuentra el sexo masculino ante la ley, según asegura Francisco Zugasti, nos aleja cada vez más de la igualdad y establece estereotipos radicalmente enfrentados al feminismo. Como les decía, hablamos de Projusticia. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, con las veces que lo hablo contigo por teléfono y mira, así en el cuerpo a cuerpo no nos habíamos visto. Bueno, vale tarde que nunca. Desde luego, bueno, y lo que nos queda, ¿no? Desgraciadamente creo que sí, porque esto va para rato. Claro, una de las situaciones que usted, o que tú, si me permites, Francisco Tutearte, como presidente de Projusticia, denuncias es el falseamiento, más bien la ocultación de las cifras de asesinados y asesinadas por parte de sus parejas. Por ejemplo, nos has puesto muchas veces el ejemplo de Sanlúcar de Barrameda, de un señor que suicidó, ¿de cuántas? ¿De 64 puñaladas? Luego fueron más, pero sí quedará... ¿Nos puedes contextualizar para nuestros oyentes este ejemplo tan significativo? Pues la señora mata a su marido de 60 y pico puñaladas, en principio, cuando la detienen, la dejan en libertad porque el forense determina que ha sido suicidio. Luego la detienen y al final fueron 100 y pico puñaladas en realidad. La mujer además era ambidiestra y se ve que le dio puñaladas con la derecha y con la izquierda. A diestro y siniestro, nunca mejor dicho. Pero vamos, que la maldad y la bondad no tiene sexo, que está más o menos equitatamente repartida, no tiene nada que ver con el sexo. Me consta, Francisco, que en los últimos años has protagonizado varios enfrentamientos dialécticos con varios colectivos feministas, hasta el punto que incluso han llegado a agredirte. Uh-huh. A ti te ponen de machista y de misógino pringando. Es que cuando no se tiene argumentos enseguida se usan ese tipo de adjetivos, fascista, machista, homófobo, pero vamos, en este caso no lo hay. Nosotros ayudamos también a mujeres, estadísticamente son las menos. Por ejemplo, en caso de custodia compartida, dado que la mayoría de las custodias se entregan a las madres, pues son poquitas las madres que no tienen la custodia. Algunas vienen a nuestra asociación y le ayudamos en la medida de nuestras posibilidades. Antes de ayer estuve con una maltratada que no quiere ir a donde le dicen que tiene que ir, a una casa de acogida de esta gente. Claro. Por algo será. Lo que pasa es que nosotros no tenemos apenas medios. Esta gente sí tiene un montón de medios porque están recibiendo subvenciones a troche y moche del Estado. ¿Cuánto tiempo tiene esta organización que tú presides? La organización como tal está constituida en el 2006. O sea que claro, cuenta. Llevamos trabajando tiempo, pero vamos, constituida como tal en el 2006. Claro, es muy poco tiempo, lo que pasa es que la verdad es que han sido años muy intensos. Yo conozco pues algunos de los casos que habéis llevado y la verdad es que son bastante potentes, ¿no? Pues sí, desgraciadamente la maldad humana no tiene límites y dado que la justicia, en vez de impartir justicia, lo que hace es acrecentar el jaleo en vez de arreglarlo, pues claro, llegamos a mayores, desgraciadamente. Y hay un tema que a mí me cuesta muchísimo abordar, Francisco, por razones obvias, ¿no? Otro de los caballos de batalla de tu asociación es la lucha contra las denuncias falsas. Sí, claro. Me cuesta mucho porque también intento ponerme en la piel de una mujer que va a denunciar y que a lo mejor pues no la creen, pero tú sabes que yo empatizo en muchísimas ocasiones más con ellos, porque lamentablemente también sé de muchas denuncias falsas de mujeres absolutamente miserables, absolutamente miserables, que utilizan a sus hijos como moneda de cambio y que acusan al padre de sus hijos y al que un día fue el amor de su vida de una manera lesiva. Sí, desgraciadamente es el pan nuestro de cada día. El problema es que es lo que es el pan nuestro de cada día. Me gustaría datos oficiales. No, hombre, no, por Dios, tampoco. Te lo comento. Sí que los tienes, pero si los datos tampoco nos dicen mucho. Lo que pasa es que a mí me gustaría creer que no es el pan nuestro de cada día. A mí me gustaría pensar que son hechos aislados. No, además es muy viejo, si no hay nada nuevo. Bajo el sol, ¿no? Sí, los humanos ahora hemos cambiado, vamos en coche y en metro y nuestros abuelos iban andando, pero la mentalidad, lo que tenemos dentro del cráneo es lo mismo. La vanidad, los celos, todo eso no ha cambiado. No sé, nos podemos remitir, por ejemplo, a la Biblia, como en cualquier otra literatura clásica de griegos y demás, pero está el caso de Putifar,
la mujer de Putífar, que se encapricha de uno de sus esclavos, José, y le denuncia. Como José se niega a traicionar a su amo y demás, que la trata muy bien, lo que hace la mujer de Putífar es denunciarle porque la intenta violar, y José va directamente a la cárcel con la simple palabra de la mujer. Yo no sé si fue un caso que además nos procurasteis vosotros desde Projusticia, de un muchacho, vamos, de una pobre persona que fue denunciado por su exmujer en innumerables ocasiones. Él ya había rehecho su vida, lamentablemente terminó en prisión, y gracias a Dios se pudieron dar cuenta de que esas denuncias eran falsas, porque la tía, que además de mala era tonta, volvió a denunciarle cuando él estaba en prisión. José Antonio, sí, en Sevilla. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Dentro de lo malo, tuvo la suerte de, efectivamente, que la mujer fue tan tonta de denunciarle cuando él estaba ya en la cárcel. Tonta. Sí, pero aún así, después de averiguarse ese asunto, siguió saliendo en televisión defendiendo que era un error del juez, no de ella. Y a día de hoy, que ha pasado ya más de un año, José Antonio sigue sin poder ver a su hija. Claro, que esta es otra, además tiene una criatura pequeña. Claro. ¿Y quién le devuelve ese tiempo, no? Nadie. Pero no solamente al padre, que somos adultos, y mal que bien nos podemos defender, muy mal, porque los juzgados ni te dejan hablar prácticamente. Pero el perjudicado en estos casos, el principal perjudicado es el niño, que se ve privado del padre, en algunos casos de la madre. Y de toda la familia, claro, abuelos, tíos, padres. Entonces el caudal de conocimiento, de experiencia, de cariño se pierde. Y así salen. Los datos, desgraciadamente, no dejan lugar a dudas. Los hijos de padres separados, estadísticamente, según en qué aspectos, tienen hasta 32 veces más probabilidades de abandono de estudios, de acabar en la droga, en fin. Entre el 80 y el 90% de los menores que están recluidos en prisiones de menores son hijos de padres separados. Es que de perogrullo. Es que les han privado de esa educación. Imagínate el niño de 18 años, que es un armario ropero de 2 metros, y con una fuerza tremenda, y su abuelita, que está ya en los últimos días, que tiene 40 kilos y está consumiendo, pero dice: niño, firmes que soy tu abuela. Ese tipo de educación no la tienen, sino todo lo contrario. Se vuelven muy consentidos, unos tiranos. En condiciones normales los niños siempre tiran de la cuerda a ver hasta dónde pueden llegar. Vamos a ver, en separaciones realizadas efectivamente por un padre y una madre y un padre, que son unos descerebrados absolutos, porque a mí me parece que decir esto en la radio puede traer consecuencias. Conozco a personas que se han separado y que entienden que la razón fundamental de su vida son sus hijos, y estos hijos no tienen el más mínimo problema. Cuidado, que a veces es bastante peor para los hijos mantener un espacio desorganizado en el que solamente ven falta de amor y entendimiento entre sus padres, que a lo mejor tomar una decisión mucho más certera y enseñar a sus hijos el camino del amor, aunque sea por separado, desde mi modestísimo punto de vista. Yo estoy hablando de estadísticas y claro, se tiende a generalizar, y es injusto y estúpido. No, lo digo por si no está escuchando a alguien. A mí no me gustaría, estigmatizar a aquellas personas que simplemente es que ya en la vida ya no es que no se aguanten, es que el problema está en que en ese no aguantarse, el ejemplo que están dando a sus hijos también por algún modesto estudio que tengo en torno a la psicología, cómo después establecer relaciones emocionales es prácticamente imposible cuando lo que has visto en tu casa son a un padre y una madre que no han hecho más que odiarse y no han dado un puñetero ejemplo de amor. Lo que se ve, lo que se aprende normalmente, aunque hay casos y casos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tú eres el representante de Peter Aines, ¿no?, en España. La Asociación Projusticia sí representamos a Peter, que es el exmarido de María José Carrascosa. Efectivamente. Este es un caso típico. Lo único que la diferencia es que ha salido en la televisión y en todos los medios, que es mérito de Victoria Carrascosa, la hermana, que al César lo que es del César, y es un ejemplo más de cómo lo que sucede en España, de cómo, vuelvo a repetir, estadísticamente, que hay mujeres que también padecen esto, aunque las estadísticas son los menos, según la distribución de la campana de Gauss y demás. Si la ley estuviese al revés, pasaría exactamente lo mismo, solo que cambió el sexo. El mismo porcentaje que hay ahora de mujeres que se aprovechan de la situación legal, si la ley estuviese al revés, habría el mismo porcentaje de hombres que se aprovecharían de la situación legal. Claro. María José lo que hace, vamos a ver, María José se separa, según Peter Aines nos cuenta, la convivencia es imposible. María José, claro, cuenta otra versión. El caso es que se separan, se divorcian. Hay unas medidas tomadas por un juzgado porque está en marcha el divorcio. Y María José pues coge las de Villadiego porque donde mejor lo que hace es buscar un sitio donde la legislación y la práctica judicial le beneficia, en este caso España.
además es abogada, sabe de qué va la película, y saltándose toda la normativa competente, que es la de Estados Unidos, Nueva Jersey. Además, un acuerdo que hay entre las partes, entre el esposo y la esposa, por lo cual la niña no se podía sacar del país sin autorización de ambos, que es algo lógico, que por cierto en España adolecemos de eso. Qué curioso. Sí, es que cualquier No el padre o la madre puede llevarse claro. al niño tranquilamente, porque en pasaporte nadie le controla. Paco, ¿te importaría nada? 3 minutos venga, después sí. de la... Te quedas Sí, 5 encantado. minutitos, retrasamos un poquito nuestro nuevo invitado, pero así podemos cerrar este asunto. Y además podemos facilitar el número de teléfono o una página web, porque son muchas las personas que tras escuchar este tipo de casos se sienten identificados y de manera inmediata quieren también aportar su testimonio. Las 5:30, enseguida regresamos. Radio Inter. La información que querías en la radio que esperabas. En el 93.5 de la FM. En Radio Inter, El color de la tarde, con María José Bosch. El color de la tarde, @radiointer.com. 32 minutos pasan de las 5 de la tarde charlando con Francisco Zugasti, a quien le he pedido unos minutitos más. Ya saben, él es el presidente de Projusticia. Estábamos hablando de uno de los casos que han saltado a la opinión pública con mayor potencia. Es la historia de María José Carrascosa, esta mujer que lleva años encarcelada en los Estados Unidos, supuestamente por sustraer a su hija, y nos estaba contando Francisco Zugasti un poco por dónde va la verdad que ellos han podido constatar, y nos habíamos quedado en cómo en España parece ser que no hay ningún problema. Tú sacas a la criatura del país sin el permiso paterno y materno, que se suponía sería lo razonable, ¿no? Uh-huh. Y así no ocurrió con María José Carrascosa, que evidentemente campó por sus fueros. Sale de Estados Unidos, viene a España con la niña y matricula a la niña en Valencia, en fin. Y además presenta una demanda de nulidad eclesiástica, pues están casados por la Iglesia, y esto tiene su trascendencia en el juzgado, porque tiene que tener unas consecuencias civiles y demás. Esto es, María José engaña a la justicia española, haciéndola creer que empieza el trámite de divorcio en España y no en Estados Unidos, que ya estaba empezado. El juzgado de primera instancia de familia de Valencia se inhibe a favor de Estados Unidos, porque la legislación internacional, el Convenio de La Haya, establece que el juzgado competente es el del domicilio conyugal. María José no se conforma con esta resolución, recurre a la audiencia provincial en la apelación, y la audiencia provincial confirma la custodia de la madre. En un error, vamos a dejarlo en error, no puedes confirmar algo que no se ha otorgado. Ya, claro. De ahí viene el problema judicial. Me explico. Vamos a ver, ¿quién es el competente? En condiciones normales tú y yo nos separamos, nos divorciamos, sí. Los dos presentamos una demanda, tú con tu abogado, yo con el mío. Uh-huh. La demanda que vale, que es una ventaja muy grande, el que pega primero pega dos veces, en expresión popular, la demanda que valdría es el que la presenta primero. Uh-huh. Parece lógico. Es lógico. Y cuando se presentan juegos distintos, por ejemplo, imaginémonos que tú y yo, como Peter y María José, uh-huh, nos conocemos por internet, tú vives en Barcelona, yo en Madrid, nos casamos en Valencia, por motivos que sean laborales, vivimos en Cádiz, nos separamos, vivimos Hay que ver lo que nos divertimos, ¿eh? Sí. La que nos cambiamos. Pero quiero que quede claro. Vivimos en Cádiz, tenemos la niña en Cádiz, y vivimos en Cádiz, el domicilio conyugal es Cádiz. Pero nos separamos y tú te vas a vivir a Gijón y yo a La Coruña. ¿Cuál de todos estos juzgados, partidos judiciales, es el competente? Cádiz, el del domicilio conyugal. Claro, claro. Pues esto rige en España, y el Convenio de La Haya es el que regula este mismo criterio internacionalmente. Entonces, el domicilio conyugal en este caso era el Nueva Jersey, el juzgado competente es el de Nueva Jersey, no el de Valencia, y en cualquier caso, donde se llevaba ya una causa anterior, la de divorcio, era en Nueva Jersey. María José engaña a la justicia española, engaña todo. Denuncias falsas todas. A Peter Inés la han denunciado
por supuesto por maltrato a María José, por abuso sexual a la niña, por narcotráfico, por tráfico de armas, por falsedad documental, por todo. Es habitual, ya sé que muchos se pueden llevar las manos a la cabeza, pero es que yo viví un caso así hace como unos 10 años, de una persona que yo conocía muy bien, y por eso puedo poner las manos en el fuego de que no era verdad esa denuncia, ¿no? Utilización a los niños como víctimas de agresiones sexuales por parte de su padre, que yo creo que para un padre no tiene que haber cosa peor, ¿no? Sí, porque además las consecuencias son inmediatas. Hasta que se vea si sí o no, de momento medidas cautelares no puedes ver al niño. Esto para empezar, Al ¿no? cabo de 3 o 4 años que se ve ya la causa, te absuelven, porque además en primera instancia y luego va a la audiencia provincial, 4 o 5 años al final. Cuando te vuelven a decir que puedes ver al niño, el niño ya no quiere saber de ti porque le han seguido envenenando. Esto es de los abusos sexuales a los menores, se le llama la bala de plata. La bala de plata. Porque es fulminante. Es con lo que matan al hombre lobo, ¿eh? Exacto, es fulminante. Te acusan de eso y ya no haces y la es, relación y con es frecuente por tu experiencia en Infojusticia. Desgraciadamente es muy habitual. Infojusticia, sí. perdón. Muy habitual. No sé qué porcentaje del O sea, total, hay que tener una moral hecha una basura, ¿eh? O sea, que decir, no es ausencia de moral, ¿no? Volvemos a lo de antes, que la auténtica. historia de la humanidad está llena de estos casos, de hombres y mujeres. No hay nada más que repasar la historia y demás. Y que muy habitual. Tenéis una página web, entiendo, ¿verdad? Sí, Lo digo porque cada vez que hablamos contigo de este o de otros asuntos, siempre nos llaman de manera inmediata, ¿no? Al terminar el programa, personas madres habitualmente, ¿no? Sí, mucha gente afectada. Sí, por muchas esto. personas afectadas y, bueno, pues por reconducir ya todo esto, ¿me das la dirección de tu página, por favor? Sí, son las 3 W. De rigor. projusticia.es. Es así de fácil. Projusticia.es, y si no, pues nosotros, pues ningún problema, les ponemos También en hay contacto un colectivo con muy grande que Francisco son los abuelos. Hay también una asociación, abuelos separados de sus nietos, abueloseparadodesusnietos.org. Sí, queremos ocuparnos también de ese asunto en el programa, por lo tanto que... Son las esposas, hermanos, por ejemplo, que el marido, la esposa, por lo que no tiene nada que ver el sexo, que ha rehecho su vida, y hermanos de distinto padre, distinta madre, que no tienen trato, porque el padre o la madre de nexo de unión está impidiendo la relación. Son burradas y canalladas a cual mayor. Sí, porque además es que dices, bueno, vamos a ver, es que los que se van a divorciar son los consortes, pero que no se divorcian del tío de Murcia, ni de un primo de Barcelona, ni la red social, la red familiar, la red íntima, la base de nuestra existencia, que es la familia, ¿no? Hay muchos abuelos que se mueren sin volver a ver y sin conocer siquiera a sus nietos. Qué penita más grande, Dios mío. En fin, Francisco Zugasti, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y perdón por este tiempo que te he robado, que Nada, no estaba... A vosotros por prestar atención y haceros eco de este problema que es muy severo. Pues claro que sí, esa es nuestra obligación, contar las cosas que suceden aunque no nos gusten nada. Un saludo, gracias. Muchas gracias. Hola, soy Elena.